a la grabación. Yo quisiera que hoy que estamos a 5 de Tishri, 23 de septiembre del 2020, 5.781 el 5 de Tishri, de acuerdo al calendario hebreo. Así que, pues si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos visto o sobre alguna otra cosa, pues yo aquí estoy atento para que pues ustedes hagan las preguntas que crean conveniente. Sí, Chava, yo, María Luisa, buenas tardes otra Sí, vez. sí, a tus órdenes. Mira, escuché la repetición de la clase del lunes, que no estuve, Ajá, y tú mencionaste que entre una de las oraciones que tenemos que rezar en estos días es la Ketorek. sí. Esa oración yo me la encontré en YouTube, Ujú, me parece muy, muy bonita, me llena mucho sí. y quisiera saber si solo se hace estos días o la puede uno hacer todo el tiempo. Pues todo el tiempo. En realidad la Ketoret es una oración muy poderosa, protege de muchas cosas y llena de abundancia. La Ketoret se puede, especialmente se ora durante el mediodía, porque el mediodía es el tiempo en el que este, las fuerzas del mal empiezan a trabajar, porque el horario de la mañana hasta la tarde es positivo, pero ya después del mediodía empieza la energía buena a decaer, por eso también empezamos a sentirnos un poquito más cansados. Y lo que hace la Ketoret, que se traduce como el incienso, es una oración muy poderosa que nos da más fuerza y que neutraliza las fuerzas negativas que están en la tarde-noche. ¿Sí? Así que lo puedes decir todos los días. En este día, pues está bien, pues, es parte de la oración que hacemos en días de Teshuvah, pero lo puedes decir cualquier día, todos los días del año. ¿Sí? Ujú. Muchas gracias, Chava. Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Alguna otra por ahí? Bueno, vamos si no hay alguna otra pregunta, ya puedo empezar el tema. Ujú. Sí, Chava, gracias. Ok, bueno, miren, estamos hablando de es un estudio más profundo de lo que es la Génesis, que en hebreo se llama Bereshit. Es el estudio más largo de todo el Zohar. Estamos estudiando lo que el Zohar menciona en prácticamente 2 tomos. El primer tomo que le llama Bereshit A y Bereshit B. Ahorita estamos en Bereshit A. Con esta sería la clase número 13. En esta clase número 13 vamos a retomar lo que dejamos pendiente hace aproximadamente 2 semanas o 3. Y estamos hablando de codificando lo que en la Torah, o en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o en el Humash también se conoce, se habla de el origen de la creación del mundo, la creación del hombre, hombre-mujer, claro, el ser humano, con un cuerpo físico, porque realmente la creación del ser humano no es en este mundo. En este mundo se le dio cuerpo, se le dio vida, pero realmente la creación de Adán y Jabá, fue hecho en una dimensión diferente, en el Gran Edén, y vivieron, pues obviamente, en el Jardín del Edén. Entonces nosotros estamos entendiendo el principio porque los estudios posteriores o siguientes de la Kabbalah y del Zohar, para poder comprenderlos, tenemos que saber cuál es el origen. Es Ujú. como una película. Si una película tú la ves empezada, pues le entiendes más o menos una parte, pero cuando ya la agarras avanzada, pues oye, pues como que a ver, aquí no entendí muy bien. Pero si la ves desde el principio, vas a comprender pues toda la película completa. Valga la comparación. Igualmente en este estudio tenemos que entender cuál es el origen de todo esto, porque cuando ya se vuelve a mencionar varias cosas, pues
Si no se entiende lo del principio, pues lo siguiente tampoco. Otra analogía es, pues es como en las matemáticas, ¿no? Si las primeras clases son, hay que aprenderse los números, luego aprenderse a sumar y a restar, a multiplicar y a dividir. Entonces, pero llega un momento que tenemos que estudiar, pues ahora sí que las fracciones o raíz cuadrada. Entonces, si no hemos aprendido ni a sumar, ni a restar, ni conocemos los números, pues no vamos a entender nada prácticamente, ¿sí? O entendemos muy poco, pero casi muy poco. Por eso algunas personas que no le dan seguimiento a esta enseñanza, pues a veces se quedan de a 6 en las siguientes clases. Bueno, pero ahora vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Lo voy a hacer más gráfico para que ustedes lo entiendan. De todas maneras, si hay algo que no entiendan, pues yo con todo gusto voy a ampliarles en la medida de lo posible, porque como les digo, este es una clase un poquito más adelantada para los que ya tienen toda la información, los que han estudiado conmigo los dos niveles del árbol de la vida. Pero bueno, aquí vamos a ver lo que menciona tanto la Torá, es decir, el Humash, y también lo que el Zohar, a través de la Kabbalah, cómo decodifica cada uno de ellos. Entonces, hace 15 días, hace más o menos 15 o 22 días, vimos cómo cómo se había creado el mundo en base a un estado de un ser de una dimensión diferente que se llama Elohim, ¿sí? Elohim es un nombre de Dios que tiene que ver con la naturaleza y que es el que se encarga de hacer y formar este mundo, el mundo físico, más no el mundo espiritual. Pero hay una asociación entre el Creador, Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, y Elohim. Elohim es una manifestación de Dios, pero a un nivel más bajo. Este es uno de los versículos de Bereshit, en el Zohar, y voy a leerlo en arameo. Ustedes lo pueden ir viendo aquí, de derecha a izquierda. Ustedes saben que el hebreo y el arameo se lee de derecha a izquierda. Entonces ustedes pueden ir escaneando, aunque si no conocen las letras, pues por ejemplo aquí tenemos la letra Bab, la letra Aleph, Lamed, Yud, Nun, que bueno, entonces voy a empezar a leer y ustedes se van escaneando de derecha a izquierda, ¿sí? Ok, dice Bealin, Shita, Yamin, Kainkra, Parish, Lom. Dejeti leha, Yud Hebather, Agedulab de Geburah, de Tiferet, Ubegei Kihol, da Tzadik, Pashamayim, da Tiferet, Ubaretz, da Nai, Hetaradumo, di, Ahid, Beshamayim, Ubera, de Camor, de Yishuda, del Ma, Termi, Kol. Dice, y luego dice, Yehi, Ateid, Betiferet, de Kri, Shamayim, Ubearetz, de Keri, que Israel. Ok, ¿qué nos quiere decir esto? Dice, estos 6 días celestiales se está refiriendo a los 6 días de la creación. Dice, estos 6 días de la creación están descritos en las escrituras como está escrito. Tuya es, oh Yud-Heh-Vav-He, oh Dios, la grandeza. A saber, Gesed, como ya hemos visto, es una de las Sefirat de Tiferet de la columna derecha, del árbol de la vida, de la columna derecha. Dice, oh Dios, la grandeza, a saber, Gesed, y el poder, que es Geburah, y la gloria, que es Tiferet, y la victoria, que es Nesat, y la majestad, en hebreo, Hod, por todo,
lo cual es justo, es decir, Yesod. Cuanto hay en el cielo alude a Tiferet y en la tierra a Malhut. Cuanto hay en el cielo alude a Tiferet. El Tiferet es la céfira del centro del árbol de la vida. Y en la tierra a Malhut. Malhut es nuestro mundo físico. Malhut es el reinado, lo cual es la congregación de Israel o la comunidad de Israel. Esto se traduce en arameo como que está adherido a los cielos y a la tierra. Esto significa que el establecimiento, o sea, Yesod del mundo, o sea, Yesod de Serapim son las 6 sefirot que están Gesed, Nebura, Tiferet, Nesab, Od y Yesod, el cual es llamado todo, está pegado a Tiferet, la cual es llamado cielos, y a la tierra, la cual es llamada la congregación de Israel, es decir, Malhut, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a entender qué es todo esto. Voy a leer el siguiente versículo, pero ya nada más en español, el 340. Aquí dice, Beal da de Bereshit. Bueno, dice, por eso dice Bereshit. Bereshit quiere decir Génesis, en el principio. Mal traducido como Génesis, pero bueno, el nombre original de Génesis es Bereshit, que quiere decir en el principio. Así está la primera palabra del Génesis, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, la primera palabra que dice es Bereshit, bara Elohim et hashamayim. Entonces, la primera palabra que está en el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden ver en sus Biblias, nos dice Bereshit, en el principio. Dice, por eso dice Bereshit acerca de Jochma, la cual está compuesta de Bet Reshit. Bet Reshit quiere decir 2 comienzos. El valor numérico de Bet es 2, porque Jochma es la segunda de las 10 sefirot. También Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. La primera es la Aleph, que es 1, luego le sigue la Bet, que es 2, luego Gimel, Dalet, Hey, etcétera, etcétera. Entonces, el valor numérico de Bet es 2, porque Jochma es la segunda de las 10 sefirot. Es llamada Reshit, principio, porque aunque la Keter celestial, la Keter sabemos es la sefira más elevada del árbol de la vida, la Keter especial y oculta de la primera de las sefirot, Keter, está incluida en el número de las sefirot, así la segunda, es decir, Jochma, es considerada como el Reshit, o sea, principio. Por lo tanto, esta se considera Bet Reshit, Bet, ya que es la segunda sefira del orden de la emanación de la sefirat. La segunda sefira es Jochma. Y principio, porque es la primera de la cuenta, ya que Keter no es contada. Es decir, la primera sefira, Keter, es la primera manifestación del Creador, de Dios. Es decir, no es Dios, es una manifestación en la creación, es la primera presencia que tenemos de Dios, porque Dios está en el infinito, en el Ein Sof. Entonces, ya que Keter no es puesto, que es la primera en la cuenta, ya que Keter no es contada. Además, así como Jochma superior es el principio, también la Jochma inferior es un principio de la Jochma superior, hasta abajo a Malhut, lo cual es Jochma inferior. No hay séfira que pueda recibir por sí misma la iluminación de Jochma, de ahí que Bet no debe ser separada de Reshit. En otras palabras, esta Bet alude a Malhut, la cual es Jochma inferior, ya que no hay otra sefira entre ellas que pueda recibir la iluminación de Jochma. Malhut y Reshit deben estar unidas para formar Bereshit. Vamos a ver toda esta redacción compleja del Zohar, pues nos puede dejar un poquito así, bueno, no entiendo muy bien, pero bueno, afortunadamente tenemos los grandes Mekubalim, es decir, los maestros de la Kabbalah, que nos van a sacar de muchas dudas. Y bueno, vamos a entender estos versos del Zohar. Ok. Entonces, entramos a Bereshit parte 13. Si ustedes ven aquí, no sé si ubican estas letras, es la letra Bet y Bet. Es como la B grande. Por eso dice Bereshit, empieza con B. Bara,
sea, Para. Bereshit Bara. Entonces tenemos dos Bet, es decir, dos comienzos. Y dice el Zohar, la comunidad de Israel es llamada tierra. Por eso al final dice, porque Malhut es Israel. Entonces la comunidad de Israel es llamada tierra, es decir, todo el Malhut, es decir, este mundo, la tierra, el mundo que nosotros vivimos, es llamado la comunidad de Israel. Quiere decir que la creación del hombre con la conciencia israelita, que ya hemos hablado que es, pues está en este mundo. Lo que pasa es que en este mundo una gran mayoría está pues inconsciente de esto. Permítame un segundito, hay un problemita técnico. Me está diciendo la bocinita que tengo que recargarlo, nomás que me lo dice en inglés. Aguánteme un segundito. Permítame, ahorita la cargo. Bueno. Y si no, pues aquí, si se apaga, pues ya. Aquí seguimos con la carga que tenemos en la computadora. Bueno. Así es llamada pues tierra. Otra de las cosas que nos dice, por eso está la Bet y la Bet, Bereshit Bara. Bet Reshit, que quiere decir dos comienzos. Primero es Keter y segundo es Hogman. Quiero preguntarles si ubican estas dos séfiras, estos dos sefirot. Sí, Chava. Sí, las ubico. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, las ubico, Chava. Yo, María Luisa, sí las ubico. Ah, perfecto. ¿Y Gloria también? Sí. Perfecto. Son las dos séfiras que están en el diagrama del árbol de la vida hacia arriba, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, aquí nos dice que Bereshit son dos comienzos. Primero es en Keter, en la parte superior del árbol de la vida, y segundo es Ogman. Entonces, el segundo comienzo, que es la segunda Bet, Jokma, quiere decir que Jokma también se conoce como el mundo de la, bueno, es el mundo de la emanación, pero también es el mundo de la meditación. Es decir, también Jokma se conoce como el verbo. Ustedes saben que en la Biblia dicen, y Dios hizo con 10 verbos el mundo. Y en el Nuevo Testamento, para las partes cristianas, dice, con el Evangelio de Juan dice, y en el principio fue el verbo. Es decir, pero cuando habla del verbo no habla de hablar porque entonces estaríamos diciendo que Dios es una persona que tiene boca, que tiene garganta, faringe, tiene labios, etc. No, esto es más que nada es una analogía de cómo Dios crea el mundo en base a ¿qué? A una meditación. Es decir, pensando, visualizando, es como se hace la creación. Entonces, Jomá fue iniciado, el mundo inicia con una meditación. Es decir, nosotros podemos crear a través de la meditación. Diríamos entonces que el verbo de Dios crea el mundo con el verbo. Es decir, en física cuántica hay un principio que dice que todo lo observado se crea, o sea, todo lo físico se crea con la observación, pero la observación no es quedándosele viendo a las cosas, sino se trata de que se mentaliza. Por eso nosotros somos, como nos hemos visualizado, somos el producto de lo que hemos pensado durante toda nuestra vida, ¿sí?
Pero también nos dice aquí que cuando nosotros meditamos los nombres de Dios en una meditación cabalística, podemos crear circunstancias, cosas físicas en este mundo. Así como se visualiza, se va creando. Así Dios creó el mundo con la visualización. Es decir, por eso cuando nosotros nos comunicamos con la mente divina, que es a través de la meditación y la oración y meditación profunda, es cuando se crean eventos. ¿Cuál es la razón de orar? La razón de orar es porque hay una petición. Queremos lograr algo en esta vida, ya sea para otras personas o para nosotros. Entonces, esa es una de las intenciones de la oración. Cuando nosotros tenemos comunicación con la mente divina y cuando ya aprendemos a orar, en este caso, porque más clases vamos a hacer más adelante vamos a hacer unas clases acerca de la oración, cómo orar, entonces se obtienen resultados, porque hay personas que oran, van al templo y no obtienen resultados, y hay otras que sí lo obtienen. ¿De qué depende? Depende mucho de la intención de la Kabbalah, decir cómo debemos orar. Y de eso vamos a hablar en esta clase más adelante, ¿sí? Pero vamos a seguir con lo del principio. Dice, Bereshit bara, Bereshit. Es decir, shit quiere decir, Bereshit es igual que decir barashit, que se traduce como creó 6. ¿Y qué son 6? Las 6 direcciones. Es norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Es decir, se creó un volumen, ¿no? Y todo lo que está en este volumen es lo físico, es la materia. Cualquier cosa física que ustedes puedan decirme, pues está dentro de un lápiz, una fruta, la comida, un vaso con agua, un libro, un vehículo, una ciudad. El planeta Tierra siempre está dentro de un volumen. Es decir, que Barashit quiere decir que creó 6 direcciones. Entonces, cuando nos habla de Barashit, quiere decir que creó la materia. Pero vamos a ver más significados. Cuando dice creó 6, se refiere a las 6 sefirot. A las 6 sefirot, ¿cuáles son las 6 sefirot? Gesed, Gebura, Tiferet, Nesad, Od y Yesod. Lo que es Serampín. Si ustedes ven su diagramita del árbol de la vida, ahí van a ver que son 6. Y también se dice que son 6 dimensiones que están compactas. Pues aquí están pues aquí están las sefirot. Gesed, Gebura, Tiferet, Nesad, Hod y Yesod. Que también tiene que ver con 6 planetas. Su parte física y su parte espiritual. Con 6 astros. Que es Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Con ellos creó el mundo en 6 días. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios a través de la meditación y también a través de la creación del mundo físico, creó este mundo asociándose a las 6 sefirot, es decir, a estos 6 astros. Por eso estos 6 astros tienen una influencia directa sobre la Tierra. Incluso el Creador les dio poder dentro de estos planetas, si ustedes nos observamos por el telescopio, pues lo vamos a ver una esfera física con distintas características cada planeta y con sus lunas, etcétera. Pero no, a lo que se refiere aquí es el alma que radica dentro de esos planetas. Así como la Tierra es una Tierra física, el planeta Tierra, nuestra casa, también tiene un alma. Esa alma es un alma de la Tierra, que puede estar conectada con nosotros o no. Depende de cómo nosotros seamos conscientes de ello. Y nosotros tenemos poder sobre el alma de la Tierra, porque de otra manera la Tierra tiene poder sobre nosotros y entonces se ejecuta el karma. Y entonces ¿qué vemos? Catástrofes, incendios, lluvias, inundaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada.
Pero cuando nosotros tomamos conciencia de ello, podemos determinar los eventos que van a ocurrir en la Tierra. Esto parece un cuento de ciencia ficción, pero realmente el código de la Biblia lo está diciendo, la Torá. El problema es que como no hemos aprendido a profundizar, pues lo ignoramos. Y ahorita lo estamos aprendiendo. Bueno, Sí. regreso. Creo seis astros, seis sefirot. Así, por ejemplo, Gesed está relacionado con Júpiter, Geburah con Marte, Tiferet con el Sol, Nesach con Venus, Od con Mercurio y Yesod con la Luna. Pero todos ellos se comunican y desde la Luna se emiten radiaciones, que ese es el embudo por el cual las bendiciones bajan a este mundo. Si ustedes ven el diagramita del árbol de la vida, Yesod lo ven hasta abajo, justo antes de Malhut. Es decir, por allí es donde drena y por ahí es el embudo donde pues, las bendiciones o las maldiciones fluyen a través de esa céfira, es decir, a través de la luna. ¿Sí? Y no es tanto la luna física, que ya sabemos que tiene influencia sobre las mareas, etcétera, etcétera. Pero es más que nada que son las radiaciones electromagnéticas y la vibración de carácter espiritual que los seres humanos estamos recibiendo de la luna, que puede ser bueno y malo, depende de cómo nosotros nos conectemos con la conciencia de la luna, pero nosotros tenemos poder sobre ello. Bueno. Hazme un templo y yo habitaré en ellos. Así dice la Torah. Quiere decir que nuestro cuerpo es una conexión con el cosmos. Sí. Entonces nosotros también somos creadores de materia. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, dice. Pero si Dios es creador, nosotros también somos creadores. El problema es que aquí en este mundo tenemos un poder muy limitado porque así lo vemos, así lo creemos nosotros. Pero en realidad cuando fuimos creados con gran poder. ¿Por qué? Porque si somos una emanación del Creador, del que hizo todo el universo, del que hizo toda la creación, nosotros somos una extensión de Él. Pero pensamos que no podemos, y como no podemos, pues estamos muy limitados. Esa conciencia, esa manera de pensar que hemos traído por generaciones y generaciones, no es tan fácil cambiarla. ¿Por qué? Porque no nos la creemos. Y sin embargo, tenemos el poder. Y lo que pasa es que las fuerzas del mal, las fuerzas angelicales malignas, nos han hecho creer que nosotros no tenemos poder sobre el universo. Y en realidad no es cierto. Ellos lo hacen así, ¿por qué? Porque mientras nosotros estemos en un estado de conciencia baja, pues somos manipulables. Y la mayoría de las personas son manipulables. Y nosotros no podemos estar viviendo ya el resto de nuestros días manipulados por esas fuerzas. ¿Sí? Son tan seductoras y nos distraen de todo, nos meten actividades, compromisos, cosas de trabajo, visitas y cosas que creemos que son más importantes que a lo que venimos. Y si no, miren cuántos estamos en la reunión. ¿Sí? Todo el mundo entretenido en otra cosa, menos en lo que debería estar. Pero bueno, las citas son así que son como las llamadas a misa, el que quiere va. Por eso dicen que en la espiritualidad no hay coerción. Es decir, nadie se obliga a nada. Somos nosotros los que la buscamos. Pero tenemos que tener esa inquietud, ese líbido de buscar al Creador. Porque si nosotros no lo buscamos, como tenemos dicho en otras clases, pues no. Nosotros somos la novia y él es el novio. Si la mujer no le da entrada al hombre, pues el hombre no entra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer el guiño, acercarnos al Creador para que Él se nos acerque. De otra manera, pues sí, estamos
Él está pendiente de nosotros, pero nosotros tenemos que buscarlo. Y cuando nosotros lo buscamos, encontramos su protección y su gracia. Esa es una de las diferencias, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir? Que nosotros también podemos crear eventos en este mundo. Cuando decimos que crear materia, no se refiere a decir, hoy voy a aparecer de repente una bola de barro o cosa física, que aún así, pues hubo gente que lo hacía. Si alguien conoce la historia de Pachita, pues podrá saber que él podía materializar incluso órganos. Pero bueno, aquí lo que se trata no es de estar haciendo magias o ilusionismo, sino de crear eventos buenos, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para nuestros vecinos, para todo el mundo, para toda la humanidad. Bueno, también nos dice que Dios creó con los Elohim de abajo y les dio un poder sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que estos astros, en lo cual radican muchas inteligencias espirituales, angelicales, ellos y un creador, un poder sobre la tierra, un poder para bien. Por ejemplo, es el principio masculino, que es el Elohim de abajo, y la tierra es femenino. ¿Por qué? Porque la tierra se fertiliza. Es como la lluvia y la tierra, ¿no? Si no cae lluvia a la tierra o agua, pues no hay, pues, no hay fertilidad, no hay producto de la tierra, ¿sí? Alimentos. Bueno, entonces, estos Elohim de abajo, que son la naturaleza, tienen poder sobre la tierra, sobre nosotros. ¿Para qué? Para que no, el hombre no destruya la creación. Se les dio ese poder. Pero cuando el hombre, mujer, no quiere destruir la creación, sino por el contrario, quiere conservar y elevar la creación, esos Elohim de abajo, el poder fluye a través de ellos, un poder, los hacemos amigos, aliados y socios en el propósito espiritual. Y en lugar de tenerlos en contra como ejecutores del karma o del tikkun, se vuelven aliados con nosotros para crear eventos felices. Es muy importante saber eso, ¿eh? Pero también hay Elohim de arriba. Y el Elohim de arriba, es decir, grados superiores de creadores, es un poder superior que tiene poder superior sobre el de abajo. Es decir, sobre todo el mundo astral. Y este Elohim de arriba es el poder, es un poder que se le dio. ¿A quién se le dio? Pues este poder se le dio a Moshe Rabbeinu, es decir, a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, ese poder que es la luz, lo usó toda su vida hasta el final de los días, hasta el final de sus días. Es decir, cuando él estuvo en el Sinai, o en el Sinaí, que así lo conocemos, Dios le dio esa luz. Por eso dice en la narrativa del Éxodo que cuando Moisés bajó del monte, tenía un resplandor enorme en su cara. Era un brillo que era imposible verlo a él. Y lo que hacía es que se ponía un velo o una cubierta en el rostro para que pudieran tener interacción con él, porque ni su hermano, el más cercano, que era Aarón, podía resistir esa gran luz que Dios le dio en el monte Sinai. ¿Y qué le dio? Le dio la Torá. Le reveló toda la Torá, que la Torá no es una sabiduría de este mundo, es una sabiduría muy superior. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros podemos regresar al origen. ¿Cómo? Pues sabiendo y estudiando los secretos que están en la Torá. Y para saber y conocer esos secretos, solamente se pueden decodificar, escudriñar a través del Zohar y a través de la Kabbalah. Bueno, bien.
Ahora, se lo dio a él. Y esto a su vez, Moisés, pues no se lo dio al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo cayó en una situación muy complicada con el becerro de oro. Y entonces esa luz solamente la compartió con su hermano Aarón, con Joshua bin Nun, que era su segundo de a bordo, vamos a decirlo así, y todos los mecubalín, es decir, los sabios de la Torá, a él les compartió esa luz. ¿Y esa luz qué es? Es la decodificación de los secretos de la Torá. Así, esta luz, que son los secretos, los compartió con Joshua, con Aarón y con los grandes sabios, los mecubalín. ¿Sí? Y esto, pues Aarón lo guardó en toda su vida porque fue la parte como él pudo proteger a su pueblo para llegar al destino a la cual era su promesa. Entonces, esta luz solamente se las dio a los sadikim. Los sadikim son los justos. ¿Y para qué se los dio a los sadikim? Para poder llegar y redimir al mundo. Y cuando hablamos de redimir, es decir, encontramos el perdón absoluto o el cumplir la misión por los cuales los seres humanos venimos a este mundo. Entonces los sadikim tienen tener un mérito para poder recibir esas secretas. ¿Y quién es un sadik? ¿Qué entendemos por sadik? A ver, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué entendemos por un sadik? Es la persona que se dedica a hacer oración y a estudiar la Cábala y la Torá. Es parte de, cuando habla en la Torá, habla de los sadikim. ¿Y a quién tenemos como ejemplos de sadikim? Hablamos de Noaj o Noé, que por el mérito de ese sadik, el mundo no se destruyó totalmente. Sin embargo, pues se erradicó toda la plaga que había en ese tiempo. Otro caso de otro sadik, pues es Yosef. Yosef, que pudo controlar todas sus emociones y entre ellas no hacer promiscuidad con la mujer de Potifar. Y por el control y el mérito que tuvo de controlar su sexualidad, se le dio el nombramiento de Sadik. Entonces, Sadik se traduce como un justo. Un justo es una persona que tiene un nivel de santidad, un nivel de conciencia espiritual ya muy elevado. Es decir, ha redimido gran parte de lo que vino a este mundo. Entonces los sadikim, hay sadikim que se hacen aquí en la tierra y hay sadikim que vienen de otra dimensión para protección de este mundo. Entonces, si los seres humanos no hacemos sadikim, entonces Dios tiene que traer de otro mundo estos sadikim para protegerlos. Y cuando nosotros nos entregamos, estudiamos, meditamos, escudriñamos los secretos de la Torá, en el estudio, estamos en el camino del sadik, sin que totalmente lo seamos. Todo depende de cuánta entrega y cómo eliminemos nuestras partes negativas de nuestro carácter y cómo trabajemos en este mundo para lograr el papel y la misión por la cual venimos a este mundo. ¿Sí? Entonces, mire, ¿y quién es sadik? Decíamos yo, no sé. Y el Zohar define al sadik, al justo, dice, es aquel que suda para desentramar los secretos de la Torah. Es decir, hay que sudar, hay que hacer el esfuerzo por desentramar lo que hay allí, porque es un gran mérito hacerlo, porque debido a ello se le da un nivel espiritual muy elevado y se le dan cualidades extrasensoriales que antes no poseía.
y se le da un nivel de espiritualidad muy grande y además tiene la capacidad de poder crear situaciones en este mundo y sus oraciones son escuchadas, porque hay personas que son muy entregadas a la oración, pero a veces no son escuchadas sus oraciones. Y sin embargo, un tzadik, por su mérito, es escuchado. Y por el mérito de ellos, puede cambiar un mal decreto. Un decreto de que a lo mejor a una familia le va a caer una desgracia. Se le avisa previamente o él la intuye. O por un sueño. O por una meditación. Recibe un aviso y entonces él actúa, hace modificaciones para que ese mal decreto no caiga sobre esas familias, sobre esas personas, sobre una ciudad, sobre un país o sobre el mundo entero. Pues por el mérito del tzadik no se destruye el mundo. Por eso es muy importante que los tzadik estén en este mundo. Y todos nosotros, los estudiantes de Kabbalah, somos potencialmente tzadikim, pero debemos estar, ahora sí que, Estudian. no desviarnos del camino. Ujú. Bueno, ¿y qué es esa luz que traía Moshe Rabbeinu, que se le dio en el Sinai? Esa luz se llama la Kabbalah. Ahora regresamos. ¿Qué se le dio a Moshe Rabbeinu en la Sinai? Se le dio la Torah, los secretos de la Torah, y se le dio nuevamente la Kabbalah. De manera que lo que nosotros estamos estudiando es la sabiduría que el Dios le dio a Moshe Rabbeinu y que nosotros la estamos recibiendo. Por lo tanto, deberíamos de sentirnos afortunados y comprometidos Sí. en no cejar en este estudio. Pero como les digo, Ujú. el ego, las fuerzas del mal, trabajan 24 horas y son muy inteligentes para seducir y para distraer a todas las personas, porque lo que menos quiere es que nos aprendamos esto. ¿Por qué? Ujú. Pues porque las fuerzas del mal se quedan sin luz, porque los seres humanos derramamos luz. Y cuando sabemos esto, pues no desperdiciamos nuestra luz en enojos, en iras, en molestias, en dificultades con los demás, en desperdicio de la energía sexual, en las ofensas, en la mala habla, en el mal de ojo. Toda esa energía que nosotros desperdiciamos para mal es un alimento para las fuerzas del mal. Pero ya cuando un tzadik o un estudiante de Kabbalah, que es un aspirante a tzadik, toma conciencia de ello, entonces ya no les da de comer a las fuerzas del mal. Y estas pues lo dejan en paz porque por ahí no tienen nada que comer y se van a otro lado. Entonces, ¿qué se le da a Moshe Rabbeinu en el Sinai? La Kabbalah. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, el Zohar también nos dice, el arquetipo del tzadik es la matzá. La matzá es un pan no leudado, es decir, sin levadura. En hebreo se dice seor hametz, que es la levadura, que es Satán. Este pan no leudado o sin levadura se come en Pesaj, que para nosotros coincide más o menos con la Pascua. En Pesaj. Es decir, son panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, ¿qué hace? Te infla, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que hace el ego? Infla. Te infla. Ujú. Cuando una persona es orgullosa, ¿cómo está? Está inflada. Ujú. ¿Por qué es orgullosa? Porque piensa que él es el autor de todo lo que está haciendo, logrando, y hasta de lo que no hace y lo que no hasta lo inventa. Blofea. Es decir, está con un orgullo y diciendo, miren, yo casi soy Dios. Es decir, está haciendo a un lado a Dios y diciéndole, estoy haciendo idolatría de mí mismo, de todo lo demás. Entonces está inflando sin levadura. Entonces un tzadik es la matzá, quiere decir, es un alimento sin levadura, es decir, sin ego. Es un ser humilde. ¿Por qué se dice humilde?
no entendiendo el concepto que se tiene de humildad como que se sobaja o que se baja de nivel. No, sino la humildad es reconocer que todo bien, lo bueno viene del Creador y que todo lo malo que nos ocurre es consecuencia de nuestro ego, es decir, de la levadura, que es el ego y que es el Satán. Entonces el arquetipo del Sadik es la matzá, quiere decir, es una característica muy especial que el justo debe de tener. En Shabbat también es llamado verbo, que quiere decir, es una puerta a la meditación, que la meditación hecha en Shabbat tiene un efecto muy, muy grande. Y de ahí es el verbo. Y si decíamos, Dios creó con el verbo, nosotros también creamos con el verbo, pero no en el verbo gutural, o sea, en el verbo de la garganta, del paladar, etcétera, de la voz que viene de adentro, que es importante también porque así como hablamos, creamos. Pero en este caso particular, verbo es una, ¿cómo se dice? Bueno, es un equivalente a la meditación, es decir, a través en Shabbat, que es el día séptimo, es cuando nosotros podemos obtener mayores resultados en nuestra oración y nuestra meditación. ¿Por qué? Porque está despejado entre Binah, es decir, en los cielos superiores y este mundo, hay un camino directo con el cual nuestra oración es más escuchada. En toda la semana no va a haber ningún problema, podemos seguir orando, pero en Shabbat especialmente la apertura cósmica está presente sábado con sábado. Es decir, viernes en la noche hasta sábado en la tarde antes del anochecer, o casi anocheciendo. Entonces Shabbat también se le puede llamar verbo. Y bueno, incluso las preguntas y las cosas que tenemos dudas en Shabbat, muchas veces nos llega la luz, el entendimiento, y vamos a decir, me cayó el 20. ¿Sí? Bueno. Seguimos con la imagen de Shabbat Shalom. Bueno. En el Zohar nos dice que Rabbi Yitzhak, Yair Yitzhak era uno de los alumnos de Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, y se cree que él es el que realmente hizo la escritura del Zohar. Nos dice, el firmamento de abajo no tiene ninguna luz. El firmamento de abajo es Malhut, es decir, no tiene sabiduría. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que la sabiduría real no es de este mundo. Nosotros los seres humanos, pues, por sí mismos, no tenemos un alcance tan grande como para poder tener acceso al conocimiento divino. Por eso en el Sinai se le dio la sabiduría, la luz. Por eso cuando dice luz es el equivalente a sabiduría. Nosotros no tenemos sabiduría. Y solamente a través de, hablando de la ciencia, por ejemplo, los científicos que han establecido las bases físicas de la Tierra, pues por sí mismos no podían tener sabiduría. En el caso de Newton, concretamente, se sabe que él en su cabecera tenía el Zohar. Él aprendió hebreo y aprendió arameo. Y algunas leyes, especialmente algunas leyes del movimiento de Newton, salen del Zohar. Ahí se cree él, incluso cuando falleció, en el buró de su cama tenía un ejemplar del Zohar. Y así, por ejemplo, Einstein, que tuvo que modificar y cuestionar todas las leyes del universo, pues con él se abre una puerta a la física cuántica, junto con sus colegas de esos tiempos. ¿Por qué? Porque la sabiduría llega en momentos de inspiración, en momentos muy, se dice que es en el estado de alfa de la mente,
pero digamos un estado de meditación y de profundidad, llega la chispa y esa sabiduría viene de otras dimensiones. Por eso, aquí abajo no hay luz, no hay sabiduría. Por lo tanto, tenemos que conectarnos con el mundo superior para que tengamos esa conexión. Y también nos dice, las luces de abajo no tienen la Bab. La Bab, que es una de las letras, que está en la sexta letra del alfabeto hebreo, pero la Bab representa a lo que es Seir Anpin, es decir, de Gesed de Bura Tiferet Nesat Od Yesod. Ese es el conducto por el cual todas las bendiciones bajan a este mundo. Por eso dijimos que ese circuito cósmico que viene de Saturno a Júpiter, Marte, Sol, Mercurio, Venus, la Luna, esos 6 céfiras, que es por ahí donde transita la luz y la bendición. ¿Sí? Es lo que veíamos ahora que vimos lo de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah desaparece ese Ser Anpin y entonces hay una comunicación directa entre Malhut, la tierra, y Binah, que es lo que llaman el séptimo cielo. Entonces, las luces de abajo no tienen la Bab, es decir, el Berit es, en hebreo quiere decir el pacto o la alianza. Es el principio de la profecía, que es el Ruach HaKodesh. Cuando un tzadik está en un estado de elevación espiritual, ha tenido un salto cuántico, una persona, por ejemplo, de estándar y sube a tzadik, el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Divino, lo que a los cristianos en alguna manera lo conocen como el Espíritu Santo, pero es parte de. El Ruach HaKodesh viene y le habita, ¿sí? Y esa luz, ese tzadik, que también se le conoce como la Shekinah, entra dentro del tzadik, de esa persona, y esa luz que reviene es de una dimensión superior. Y entonces, esta persona tiene lo que se llama la nebuá, es decir, la cualidad de la profecía, entendiendo que la profecía no es simplemente ver cosas del futuro, que pues digamos es un aspecto, pero no se trata de eso, sino la profecía es la capacidad de tener conexión con el mundo espiritual y que hay una comunicación con la mente divina y la mente divina por eso le avisa al tzadik cuando hay un decreto y el tzadik a través de su mérito y de las acciones que hace como ayunos, hace oración, hace meditaciones con los nombres de Dios y con los serufim, etcétera. Todo eso que hace él tiene el poder para suavizar el decreto negativo o para cambiarlo totalmente. Entonces, el Berit es una alianza, es un principio de profecía. Y vamos a ver cuántos tipos de Berit. En la Torah aparecen 3 tipos de Berit, o sea, 3 tipos de pacto que Dios hizo. Uno que es el Berit del mundo, que es el Berit Olam, es decir, el Shabbat. El Shabbat es una alianza que Dios estableció por su propia iniciativa con el pueblo de Israel. Por eso dice que el 6 días trabajarás y el 7º es una convocación santa conmigo. Pero como las personas no hacemos Shabbat, pues no estamos en la alianza con Dios. Y por eso a veces las cosas no salen como uno quisiera. ¿Por qué? Porque no hay una alianza, no hay un contacto cercano. El otro cercano, el otro alianza se llama, como no sé, como Berit, pero se le dice Brit Milá, que es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? En ambos sexos, por ejemplo, en el hombre se desprende el prepucio de su órgano sexual a la edad, cuando tiene 7 días de nacido, y en el 8º se le practica. ¿Por qué? Porque le quitan una clipá, que es donde se anidan las fuerzas del mal y toman la energía de la fuerza sexual de esa persona, de ese hombre, de ese varón, y que
en el futuro pues va a ser la fuente donde las fuerzas del mal toman la luz, porque ellos no tienen la luz propia. Entonces, cualquier desperdicio de energía sexual, ellos son felices. Por eso se practica la circuncisión. Eso ha sido prácticamente en todos los varones. Incluso en la parte cristiana, a Joshua, a Jesús, también se le practicó la circuncisión en el 8º día. Después, pues ya los seguidores cambiaron todo y se perdió esa tradición. Pero en realidad debería practicársela a todos los varones la circuncisión. Ahora bien, ¿y en la mujer qué? Se supone que en la circuncisión hay derramamiento de sangre. Pues en la mujer, cada 28 días, también hay derramamiento de sangre. Entonces también está, la mujer la tiene más fácil que el hombre. ¿Por qué? Porque viene de un nivel espiritual más elevado que el hombre. Bueno, y el tercer es el berit tefilim. Esto es para los hombres. Se poner el taled y los tefilim cuando se hace la oración en Shabbat. Y que para la mujer, ¿qué es? La preparación del pan de jalá, como la que se preparó el viernes pasado. Eso es el pan trenzado. Entonces, cuando prepara la mujer el pan jalá, agarra un pedacito del pan, de la masa, y lo quema. ¿Para qué lo quema? Porque ese pedacito le corresponde al Satán. Y se lo da al Satán para que la jalá no sea, esté bien. Entonces, el berit tefilim le corresponde a la mujer preparar el pan jalá. ¿Sí? Bueno, estos pactos tienen un compromiso con el Creador. Por eso, una persona debe de tener las 3 berit para tener una conexión completa con el Creador. Entonces, se ocupan las 3, o bien 2 de ellas, pero es una conexión parcial. Entonces, la energía más cercana que nosotros recibimos de este pacto es la energía de la luna, porque la energía de la luna llega primeramente al cerebro y luego al corazón. Y sabemos que en el cerebro hay electricidad y magnetismo, pero en el corazón hay 100 veces más magnetismo que en el cerebro. Entonces, esa energía que llega al corazón debe de ser una energía positiva, salud, y la cual nos debe de complementar muy bien en la día de Shabbat. ¿Sí? Ok. Tenemos 3 oraciones en Shabbat, que ya sea Yud Hevad Herne, que dice Adonai Melech, que se conecta con la Sefra de Keter, Adonai Malach, que está con la Sefra de Jochma, y Adonai Jimloch, que es con la Sefira de Binah. Entonces aquí tenemos Yud Hevad Ke 4 letras, Jochma, Yud Hevad Ke 4 letras, y también en Keter 4 letras. Entonces tenemos 4 más 4 más 4, o sea, 4 por 3 nos da 12. Y eso tiene que ver con las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Pero también esas 12 tribus es un simbolismo que tiene que ver con el ADN espiritual. Es decir, de las 12 tribus, 10 se perdieron según la diáspora. Y solo quedaron 2. Las 10 están perdidas. Y quedaron 2. Aquí, las 2 hélices, aquí las 2 que quedaron se refieren a las 2 hélices de nuestro actual ADN. El ADN físico está formado de 2 hélices. Cuando se creó el hombre-mujer, el ser humano, tenía 12 hélices. Entonces, por lo tanto, el poder que nos dio el Creador era altísimo.
Hoy estamos limitados a nuestros 5 sentidos y a pocos poderes y a una baja uso del poder de nuestra mente. Y se dice que cuando llegue el Mashiach se van a recuperar las 10 tribus que se perdieron, es decir, las 10 hélices restantes, lo cual va a ser pues un superhumano, un superhombre, una supermujer. Y tenemos que allanar nosotros el camino para que la llegada del Mashiach. Por eso esta simbología de las 12 tribus se refiere a las 12 hélices que se perdieron con la llegada en este mundo. Y bueno, ya casi terminamos. Voy a mostrarles lo que dice en Salmos, Teilim 145, 18. Dice, Dios está cerca de aquel que le invoca de verdad. Es decir, que a Dios se le puede invocar de mentiritas. Vamos a ver qué es lo que significa verdad. Verdad en hebreo se dice emet, con las letras Aleph, Mem, Tab, emet. Si nosotros sacamos su gematria, su numerología, son 400 más 40, más 1, aquí dice 41, pero hay un error, más 1. Y esto nos da 441. ¿Qué significa este número? Quiere decir que verdad tiene un valor de 441. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada o sacamos 21 por 21, nos da 441. Entonces, ¿qué es 21 y de dónde sale? De un nombre que Dios le da a Moshe Rabbeinu y le dice, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre que le voy a decir a tu pueblo para sacarlo de Egipto? Y le dice, pues mi nombre es Eye Asher Eye. Aquí está en hebreo, Eye Asher Eye. A lo mejor no lo alcanzan a visualizar muy bien. Pero Eye vale 21. Y entonces 21 por 21 nos da 441. Quiere decir que el nombre de Dios, Eye Asher Eye, es verdad, es real, porque Él mismo lo reveló. Nadie lo inventó. Dijo, yo soy. El que yo soy es la traducción incorrecta, pero es una traducción. Es decir, Eye es un nombre poderosísimo con el cual nosotros podemos meditar y obtener un gran resultado sobre una meditación que tenga una intención específica. Así, por ejemplo, también Eye, que es 21, más 21 nos da 42. Y 42 son las 10 letras de la nave Joa. Si ustedes recuerdan la oración de la nave Joa, la primera dice, Nave Joa Gedulah Yemineja Tatir Serurá. Y tiene las letras Alet, Bet, Gimel, Yud, Tav, Sadik. Son 6. Y luego hay 7 renglones, incluyendo esos 6 renglones más nos da 7. 7 por 6 nos da 42. Y 42 son las letras con las cuales ya estudiamos en clases pasadas, también Dios hizo el mundo. Con esas 2 letras, con esas 42 letras. Hay un patriarca también que es llamado Emet, es el patriarca Jacob, que está en la Séfira de Tiferet. Y la Séfira de Tiferet, como ya lo vimos, corresponde al sol. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es un poquito complicadito esto, pero hay que hacer un esfuerzo. Tiferet está conectado con el sol espiritual, obviamente. Porque el sol representa la conciencia, representa al patriarca Jacob, mientras que la luna representa la imaginación, la sexualidad, pero cuando la imaginación está desatada, no lleva a ningún lado, pero cuando está conectada con la conciencia, lleva una dirección. Ahora bien, el sol también representa el domingo, ¿no es cierto? Por eso en inglés se dice sun en inglés,
Sol en inglés es sun. Y Sunday quiere decir día del sol, es domingo, pero eso es en inglés. Ahora nosotros lo vamos a hacer así. El domingo representa el sol, que es Jacob. El lunes está relacionado con la luna. El martes está relacionado con Marte. El miércoles está relacionado con Mercurio. El jueves con Júpiter. El viernes con Venus. Y el sábado con Saturno. Por eso en Shabbat viene de Shabtai. Shabtai es el nombre de Saturno en hebreo. La luna es Lebaná y así. Cada uno tiene su nombre en hebreo. Entonces, el domingo es el sol. Bien, ahora ¿cómo lo puedo relacionar Entonces quiere decir que Emet es domingo, Emet, la verdad, que se lee el sábado por la noche. Es decir, el sábado por la noche, cuando ya se termina Shabbat. Shabbat lo empezamos el viernes en la noche y lo terminamos el sábado en la noche, pero ya el sábado en la noche conecta con domingo. ¿Sí? Entonces el domingo se lee al final, ya en la terminación del Shabbat, la combinación, se lee completo el Salmo 145. Y ahí es donde dice, en el versículo de la oración, dice, Yud Jebajé está cerca de aquel que le invoca de verdad. No sé si tenemos por aquí los salmos. Sí, ahorita lo vamos a ver para que lo chequemos. Bueno, ahorita regreso a eso. En el primer principio de la Aná Bejoa se dice, Aná Bejoa Gedulá Yemineh Hatatir Serurá, que se dice o medita después de cada oración. De manera que este versículo de la Aná Bejoa nos habla de una conexión con la verdad, con Emet. Miren, aquí tengo el 145, que corresponde al día sábado. Vamos a ver el 145. Y dice, en el versículo 8 dice, hasta 144. 145, 8. A ver si está por aquí. Sí, no es 8, es 18, ¿eh? Yo le puse aquí 8, ¿verdad? Ah, es 18, con razón. En 18 dice, Karón Adonai lejol, Koreab lejol asher, Yikaron beemet. Dice, cercano está Dios a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan con verdad. Es decir, que cuando lo invocamos en verdad es cuando realmente estamos conectados con Él. No se le puede invocar de manera a la ligera, porque a la ligera pues no hay nada. Cuando nosotros después de hacer la oración decimos Aná Bejoa, Gedulá Yemineh Hatatir Serurá, estamos haciendo el sello de Emet. Aquí radica la diferencia entre las personas que oran y no les da resultado, y luego alguien va con una persona, un sadikim o un jajaim que le llaman, y su oración inmediatamente tiene efecto. ¿Por qué tiene efecto? Pues porque tiene una conexión con el mundo superior. Es un sadik que tiene, pues ahora sí que no necesita gestores, sino una comunicación directa con el Creador. Y cuando nosotros después de la oración decimos Aná Bejoa, decimos Aná Bejoa, o visualizamos o meditamos estas letras, que es la Aleph, Aná, B, Bejoa, el Gimel, Gedulat, Yud, Yemineja, Tav, Tatir, Seula. Es decir, aquí estamos sellando la oración. Después de nuestra oración, si nosotros decimos esto, tenemos la garantía
de que nuestra oración, nuestra petición es escuchada, especialmente en Shabbat. Igualmente la puedes decir todos los días en la madrugada o cualquier hora, pero tiene mayor efecto en Shabbat. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues aquí le voy a parar a la clase y en la siguiente vamos a hacer la meditación. Hasta aquí vamos a estudiar esta sección de Bereshit, que es la número 13, y el próximo miércoles entraremos a la 14 hasta llegar a la parte 24, 25, que es cuando ya cubrimos todo lo que es el estudio de Bereshit de acuerdo al Zohar. Así que les dejo el micrófono abierto por si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver. Si se entendió o no se entendió, o qué es lo que no se entendió, yo con todo gusto lo vuelvo a repetir. Pues mira, Chava, yo necesito volverlo a estudiar. O sea, sí entiendo, pero quiero volver a escuchar la clase completa. Y ¿Sí? si me sale alguna duda, yo te lo hago saber, Muy bien. porque sí está para estudiarse más. Sí, yo sé. Además se necesitan pues más conceptos previos. Sí, Pero igual ya está grabada la clase para que ustedes la vuelvan a escuchar todas las veces que quieran. Y obviamente no perderlas el lunes porque son las bases para sí, estas clases posteriores, ¿verdad? sí, muchas gracias. ¿Y Gloria qué dice? Bueno, pues aquí damos por concluida la clase y pues vamos a hacer una bendición. Sí, muchas gracias. Tengo un segundito. Ahorita lo decimos. Permítanme. Entonces, Yevareja Adonai Beshimereja, Yaer Adonai Panav Eleja Bejijuneja, Yisa Adonai Panav Eleja Beyashem, Leja Shalom, Besamu Et Shimi al Bene Israel, Bahani, Abarejem. Amén. Amén. ¿Ok? Amén. Pues nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Shalom. Sí, muchas Buenas noches. gracias, Shalom. Hasta Hasta luego, Lupita. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Hasta luego. luego.